Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, reverendo Fidel Lorenzo Merán. Muchísimas gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Bienvenido. Gracias, Federico, por concedernos la oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo dominicano. Y ahora ya no se puede decir el pueblo dominicano porque estamos conectados, ¿no?, a través de la tecnología al mundo. Entonces, a todos los televidentes que prestigian este programa, es un honor para nosotros compartir en este tiempo. Muchas gracias. Nosotros quisiéramos que de inicio, de entrada, usted nos explicara cuál es la labor actual, en qué tipo de actividad se concentra el CODUE y cuáles son las perspectivas en términos de aportar a la sociedad ese granito de arena que se necesita para su avance, su fortalecimiento, un hálito de esperanza. Bueno, Federico, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica es el organismo rector de la comunidad evangélica en la República Dominicana. En tal sentido, nosotros tenemos un rol representativo, consultivo y también gerencial y formativo. En eso hemos enfocado nuestro accionar, ¿no?, como líderes de la comunidad, en proveer una capacitación, pero también ayudar en lo que tiene que ver con la organización institucional de la comunidad evangélica y también de la sociedad misma. Nosotros entendemos que como iglesia debemos ser instituciones modelo que puedan dirigir en el liderazgo también lo que hace falta en la sociedad y que todo el mundo pide a grito, que es la institucionalidad. Pero somos parte de una sociedad que viene de un sistema desordenado y eso nos ha costado bastante también. En ese sentido hemos ido direccionándonos primero en recibir lo que es el ver y el juzgar del liderazgo evangélico y también actuar en torno a convertir a la iglesia en una institución competitiva, porque esta sociedad de hoy demanda mucha atención y que se resuelvan muchas de sus necesidades, y la iglesia como institución es una de las pocas instituciones que le quedan a la sociedad de base, socia del Estado, que resuelve problemas, pero por eso tiene que tener un liderazgo bien capacitado y que sea competitivo. ¿Qué necesita la sociedad de hoy en día para registrar ese avance que demandan los nuevos tiempos? Yo creo que necesita de un liderazgo preparado para este tiempo. No solo en la iglesia, las propias instituciones seculares han preparado un liderazgo para el siglo XX y no necesariamente para el siglo XXI. Si miramos diferentes instituciones que conforman la sociedad, en la mayoría de los casos tenemos un liderazgo que se ha quedado atrás en la competitividad de una sociedad globalizada, y entonces parecemos como que estamos un poco desfasados en términos de adelanto y de crecimiento. Uno de los temas que más se mencionan en este tiempo es el tema de los derechos humanos, por ejemplo, de la inclusión, de la cohesión, y la sociedad nuestra es una sociedad que cada vez luce más dividida, más parcializada, más sectorizada. En lugar de juntarnos, de unirnos, de avanzar en una misma dirección, aparentaría como que tenemos diferentes islas, diferentes grupos, y no afinamos en proyectos y en propósitos, y entonces eso no nos ayuda a avanzar como sociedad. Pero es el mismo fenómeno que puede revertirse en la iglesia también, como parte de esta sociedad. ¿A qué puede atribuirse ese individualismo, ese yoísmo, ese egocentrismo, cuando una sociedad marcha por esta dimensión? Bueno, el ser humano por naturaleza es egoísta, y con un sistema que es excluyente por naturaleza, que estigmatiza, que discrimina, que excluye grupos, entonces el ser humano ha ido buscando la manera de sostener sus necesidades, y en lugar de pensar en la colectividad, entonces piensa de manera individual. Si yo no tengo luz en mi casa porque en el barrio no llega la luz, entonces yo me compro un inversor. Si el agua no llega en la tubería, yo me hago un pozo filtrante y me coloco un tinaco encima de la casa y resuelvo mis problemas, y los demás
no me importa. Es una actitud de protección de la familia, ¿no?, y del individuo, pero que también baja el nivel de presión y baja el nivel de compasión por los demás, y así nos vamos convirtiendo en una sociedad individual. En la casa no nos enseñan tampoco a compartir los unos con los otros y a atender las necesidades en la colectividad del hogar, y eso va creando también un hombre muy individualista en su manera de pensar y de resolver los problemas también de la nación. ¿Hacia dónde marcha una sociedad que se caracterice por estos factores que usted ha planteado? Mira, hay una máxima que dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si queremos hacer las cosas solo, no vamos a llegar lejos. Podemos ir rápido, pero no llegamos lejos. Si queremos llegar lejos, tenemos que formar equipo. Formar equipo. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. O sea, a medida que nos unimos en propósito, en el liderazgo, ya sea religioso o liderazgo secular, hay mayor impacto, hay una práctica colectiva y obviamente los resultados son mucho mejor. Si vamos individual, vamos solo, los resultados van a ser muy débiles y mínimos también. Pasando un balance de lo que ha sido el año 2011, ¿cuáles son las perspectivas que podemos observar en términos económicos, políticos y sociales? Mira, en términos sociales, para ir de atrás para adelante, hemos tenido un gran avance. Y ese avance se manifiesta en el empoderamiento de la sociedad en temas relevantes. O sea, yo he podido observar que hay una apropiación de diversos sectores de la sociedad que antes tú no lo veías involucrándose en temas sociales, como sectores de la clase media alta, sectores religiosos también, de manera abierta, se han involucrado en temas, por ejemplo, como el tema de la educación. Se ha conformado lo que es la Coalición por una Educación Digna, donde está la sociedad civil en pleno y donde hay diversos sectores que se manifiestan exigiendo el cumplimiento de la ley. Pero no solo esa ley, también se ha levantado un movimiento que exige el cumplimiento de la ley en sentido general y también en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. Este año, recuerda que se inició desde el año pasado ese proyecto de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, el IPAC, que está integrado por los organismos internacionales, por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Comisión Nacional de Ética, pero también por el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, y ahí hemos convergido instituciones de la sociedad civil, representada por FINJOS, Participación Ciudadana, pero también sectores del propio Estado, del Poder Ejecutivo, y han habido muy buenos resultados, que ya veremos en el próximo taller del mes de febrero, cómo se ha ido avanzando en términos de corregir lo que tiene que ver con esa avanzada de la corrupción en la República Dominicana. Aún todavía Transparencia Internacional en su último informe dice que nosotros estamos ocupando, que descendimos un poco todavía. O sea, se hacen esfuerzos, pero aún así estamos descendiendo un poco. Sin embargo, solamente ver el deseo de la sociedad civil de integrarse a buscar una solución a eso es un avance. En términos económicos, yo no he visto mucho avance en el año 2011 porque hay un deterioro en la productividad nacional. Yo tengo mis reservas en cuanto a lo que tiene que ver con la economía de servicio. Aquí la economía que más ha crecido es la economía de servicio. El sector telecomunicaciones ha logrado avanzar, obviamente con una diversidad muy buena porque se ha eliminado el monopolio, ahora hay muchas más empresas compitiendo y ese sector ha avanzado bastante. Pero el sector que mayores resultados reporta al Estado es el sector turístico, el turismo. Ahora bien, esos capitales del turismo no se quedan en la República Dominicana. El capital grueso emigra otra vez. Entonces, por eso tenemos comunidades turísticas que son las más atrasadas económicamente y donde están los mayores focos de pobreza. Ahí está el caso de Bávaro y otras zonas. Se ha descuidado completamente la zona norte. Puerto Plata da pena. Puerto Plata, yo estaba visitando un complejo turístico ahí y de 17 hoteles, 9 estaban cerrados. O sea, es una barbaridad, eso da pena. Entonces, por otro lado, estamos
Eso es increíble que aquí estamos importando café. República Dominicana importando café, importando azúcar. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Porque un país que tiene tantas condiciones para producir como la República Dominicana, y cuando en el mundo, dice la FAO y el PNUD, que una de las necesidades mayores ahora mismo en el mundo es alimento. Alimento. O sea, alimento se puede exportar donde quiera, pero no estamos en capacidad de competir con otras regiones del mundo que pueden exportar, y en ese sentido creo que no hemos avanzado mucho en este año 2011. En términos políticos, tampoco se ve mucho avance. Tenemos los mismos actores de toda la vida en el ámbito político. Se ha perfilado algunas veces la posibilidad de resurgimiento de una nueva fuerza política que por lo menos equilibre a los partidos tradicionales, pero aún esa fuerza no termina por ponerse de acuerdo y definir quién sería la cara que representaría los intereses de esos movimientos que hacen falta en la República Dominicana. Pasando ya ese balance, ¿cómo pudiéramos apreciar que puede perfilarse el año 2012? El año 2012 es un año difícil, que hay que apretarse los pantalones, porque la economía del país no va a quedar en muy buenas condiciones. Y estamos ahora endeudándonos. A cada día el Congreso está aprobando préstamos millonarios para proyectos, algunos prioritarios, otros tal vez que pueden esperar un poco, y eso nos está acumulando. Yo digo, estamos hipotecando el futuro económico y del desarrollo social de la República Dominicana a largo plazo. El año 2012 va a ser un año de mucha austeridad, porque no creo que va a quedar mucho dinero para manejar. Incluso ya se está comenzando a gastar dinero del presupuesto del 2012. O sea que está un poco difícil la situación en términos económicos. Tenemos que pedirle a Dios que abra puertas, que abra alguna ventana y que pueda cambiar el panorama para ese año. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve con el presidente del CODUE. Estamos conversando con el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. En el país actualmente está inmerso en un proceso electoral. Surgen múltiples sugerencias a los partidos políticos de cuidarse de la infiltración del narcotráfico en sus campañas. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Eso es una amenaza fuerte, la infiltración del narcotráfico, que ha sido algo tradicional en la República Dominicana. O sea, pedir eso es algo casi difícil. En los últimos periodos electorales, y a medida que se han ido agarrando algunos narcotraficantes, en todos sus expedientes casi figura su influencia en el financiamiento de una manera u otra de algunos de los candidatos políticos en la República Dominicana. El narcotráfico ha infiltrado no solo la política, ha infiltrado también el poder legislativo, ha infiltrado la justicia, ha infiltrado a los mecanismos de seguridad del Estado, ha infiltrado la economía, el sector económico de la República Dominicana, y tiene bastantes condiciones, ¿no?, para ejecutar sus planes. Por ejemplo, en los últimos casos hemos visto cómo se presta de una manera tan fácil adquirir, por ejemplo, empresas de carpeta. Y hasta el mismo Estado, hasta el mismo gobierno negocia con empresas de carpeta. Lo vimos en el caso que terminó ahora o que está en proceso todavía con Figueroa Agosto. Entonces, yo creo que hay que prestar atención a dónde están yendo los capitales, ¿no?, que provienen de la droga y que son lavados en la República Dominicana. A veces yo me quedo asombrado cómo hay tanto despilfarro en el país cuando hay el grito a la vez de lo difícil que está la situación económica. Entonces, en algunos sectores de la vida nacional se manifiesta una bonanza y la gente con ganas de gastar el dinero
sin mucha planificación, y eso debe llamar la atención también, y los organismos de seguridad deben poner la vista en eso. Yo creo que los candidatos deben cuidarse y debe crearse un mecanismo de ética que regule de dónde vienen los recursos que reciben los partidos políticos y también cómo los gastan. Aquí no hay control para eso. Aquí el pueblo, nosotros nos sacrificamos para darle a los partidos políticos un dineral todos los años a través de la Junta Central Electoral. Sin embargo, eso no limita el tipo de campaña que ellos hacen para la recaudación de fondos, y no tienen un filtro que nos garantice a nosotros que ellos van a auditar peso por peso lo que reciben, ni de quién lo reciben o con quién se reúnen. A veces es asombroso cómo un candidato presidencial no pide un perfil de la gente con quien se va a reunir, por ejemplo. Debe ser algo depurado, ¿no? Una persona ya de ese nivel, si se va a reunir en un acto público o privado, debe pedirle a sus organismos de seguridad el listado de quiénes van a estar ahí y también su hoja de vida para saber con quién se está reuniendo, y después no decir, bueno, yo no sabía, o todo el mundo se acerca y todo el mundo quiere colaborar. Entonces hay que tomar medidas de control sobre eso. Entonces es una amenaza real que existe de ese sector hacia enquistarse en ámbitos de poder. Es una amenaza y ya es una realidad. Aquí se ha ido librando una batalla campal, pero no creo que hemos ido ganando del todo, porque hay intereses muy fuertes, ¿no?, involucrados y que controlan ese sector, y a cada vez se hace más inmanejable y incontrolable. O sea, el Estado debe definir una política seria sobre el combate al narcotráfico en la República Dominicana. En el día de hoy, precisamente, esta mañana, ya en esta semana, se inauguró un centro de rehabilitación para niños y niñas adictos a la droga. Es una vergüenza, hermano, que niños de 6 a 12 años ya adictos a la droga. Entonces, ¿dónde vamos a llegar los próximos 50 años en la República Dominicana? Hay que proteger el cerebro de los niños y las niñas, hay que proteger ese activo, ese recurso humano de la juventud dominicana y darle las condiciones de vida para que busque otro medio, porque obviamente hay algunos que hacen muy buen dinero con la droga, pero a la gran mayoría lo que hace es que le explota el cerebro y los aniquila, los deja que no sirven para nada. Entonces, el Estado tiene que proteger la sociedad en ese sentido. Eso es sumamente grave, reverendo. Niños de 6 a 12 años adictos. Así es, así es. ¿Y en qué dimensión pudiera reflejarse esta situación? Bueno, es algo que está diciéndonos a nosotros que falta cuidado y falta prevención. Aquí no se está invirtiendo mucho en la prevención. Las instituciones de servicio de base están haciendo esfuerzos, pero lo están haciendo a mutuo propio, o sea, autososteniéndose ellos, porque a cada vez los organismos internacionales también hacen mayor presión para que el Poder Ejecutivo invierta menos en el sector social. Hay presión para eso. Tú lo puedes ver en las exigencias del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que plantean que no se puede estar subsidiando esto, aquello, lo otro. Incluso en una de las negociaciones del Fondo Monetario Internacional exigió al Poder Ejecutivo que tenía que eliminar todas las exenciones que no eran por ley, y la mayoría estaban dedicadas a instituciones de servicio social, de desarrollo en la comunidad. Entonces hemos dejado una sociedad desprotegida porque esas instituciones que les servían antes y eran un apoyo ya no existen. Entonces ahí está primando lo que es la delincuencia, lo que es el sálvate como pueda, búscate lo tuyo, pero eso está afectando también no solo a los adultos, sino a esos niños que están viviendo bajo ese ambiente y se convierten en materia prima para la criminalidad y para el narcotráfico. ¿Cuál pudiera considerarse la acción más efectiva, más expedita para combatir el tráfico y consumo de drogas? Se necesita mucha voluntad.
Es increíble. En este país están contabilizados los puntos de expendio de droga. O sea, eso no es un secreto, sale en el periódico cada rato, donde se dice hay tantos miles de puntos de droga en la República Dominicana, incluso contabilizado por provincia, y en el Distrito Nacional en la provincia de Santo Domingo. Entonces, si están contabilizados es porque saben dónde están, quiénes los regentean, quiénes los manejan. Entonces, es un asunto de decisión en primera instancia. Las instituciones de la sociedad civil y las iglesias también muchas veces nos sentimos con las manos atadas. ¿Por qué razón? Porque aunque queremos hacer un trabajo de acompañamiento que va más allá de educar a la familia en términos de la prevención y decirle la verdad sobre los estragos que puede hacer la droga y toda esa sustancia prohibida, sin embargo, hay otra acción que es correctiva y el liderazgo se siente atado porque tú no sabes a quién denunciarle. Tú no sabes dónde ir, porque hay mucha sorpresa cuando trata de hacerlo. Y entonces puede convertir a esos líderes en víctimas de todo el desorden que hay. Algunos sectores incluso se han atrevido a plantear que una de las soluciones a ese problema es legalizar la droga. ¿Qué usted cree sobre esta situación? Bueno, yo creo que la República Dominicana todavía no está a ese nivel para llegar. Algunos países europeos lo han hecho, Holanda, en cierta forma España tiene algunos tipos de drogas que son legales. En Sudamérica, algunos países como Bolivia han permitido el uso de ciertas sustancias, sí. En algunos otros países de Europa también, pero la República Dominicana con un esquema cultural que no es muy fuerte, una sociedad muy débil, eso podría ser fatal. Yo lo que entiendo es que hay que tomarse una decisión seria, pero una decisión de Estado, de qué vamos a hacer, cómo vamos a controlar, cómo podemos invertir más en la prevención, en la educación, en la formación de una nueva sociedad que se resista a eso, porque no puede pasar como España, ¿no? Que tuvieron una generación que se perdió completamente, porque le suministraban la cocaína, le suministraban la droga, y se perdió prácticamente una generación. O sea, se dañaron los cerebros. De ahí surgieron incluso hasta leyes, como la Ley 60, que destinó el uso de hospitales para ir a mandar allá a los adictos a que se murieran ahí, y no se hizo muchas cosas en ese tiempo. Entonces, la República Dominicana podría caer en lo mismo también. Tenemos que prevenir por eso. ¿Qué debe producirse en el seno familiar ante una amenaza tan latente y grave como es la adicción y el tráfico de drogas? Obviamente, todo comienza en la familia. Hay que fortalecer el matrimonio. El matrimonio es algo espiritual, es bíblico. Después que Dios creó al hombre, Adán y Eva, y lo hizo por la palabra, dijo, se haga la luz, se hizo la luz, los árboles, los animales, los peces del mar, los monstruos marinos, todas esas cosas, y dijo Dios que todo eso era bueno. Y después dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice que lo hizo varón y hembra, un hombre y una mujer. Pero fue la primera vez cuando Dios dijo algo negativo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante. Entonces crea a la mujer, y el matrimonio es la primera institución creada después de la creación. Como se ha desbaratado esa idea de mantener y sostener esa institución que es el matrimonio, de ahí se vienen derivando todos los males. Una familia equilibrada, una familia que tiene un matrimonio estable, que cría hijos saludables, obviamente va a producir una iglesia saludable, una comunidad saludable, una sociedad saludable. La mayoría de los problemas los tenemos hoy precisamente por la falta de una figura en los hogares. El desafío económico ha mandado a la mujer a la calle, ha dejado de asumir su rol de madre, entonces el padre también tiene que irse a la calle. Los hijos, es en el mejor de los casos, los hijos se quedan solos o con una sirvienta o con la tutoría de la televisión, que en la mayoría de los casos lo que está vendiendo son programas y producciones morbosas y violentas que van haciendo una mente para eso, para la violencia.
Entonces, esa familia que no está junta, no está unida, no ora unida, no lee la Biblia juntos, no almuerzan juntos y no se comparten valores en ese ambiente, es una familia donde los niños entonces buscan dónde refugiarse, un líder que le dé apoyo, y no siempre caen en las mejores manos. Tenemos miles de niños en la calle que no tienen padre y que son huérfanos y que duermen debajo de los puentes o en la cuenca del Mar Caribe. ¿Y qué se puede esperar de una sociedad así? De excluidos sociales que tienen que buscársela como sea, que tienen que romper brazos, que están limpiando cristal en los semáforos, que están limpiando zapatos en la calle desde la edad de 5 años, 6 años. ¿Qué se puede esperar de un futuro de una sociedad? Sí, decimos que los niños son el futuro, los jóvenes son el futuro, pero no invertimos en ellos, entonces mañana vamos a tener que invertir más en seguridad para cuidarnos de esos mismos niños en quien no invertimos hoy. Entonces, si no se fortalece el vínculo del matrimonio en la familia, no vamos a tener garantía de una sociedad segura. Se está desvirtuando cada vez más la institución de la familia y del matrimonio. En los Estados Unidos ya varios estados han aprobado la ley de matrimonio homosexual, y donde se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero también le ha dado, en República Dominicana, ahora mismo en la reforma constitucional, le da igualdad de derecho a las concubinas o a la unión libre que al matrimonio. Entonces, con eso no se fortalece la figura del matrimonio. Nos hemos rendido porque la cultura nos ha vencido, pero es una cultura que ha sido construida sobre ese desorden familiar y sobre el abandono. Entonces queremos justificar con leyes lo que hemos fallado en construir como familia y como matrimonios. Vamos a aprovechar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder, y en breve regresamos con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, reverendo Fidel Lorenzo Merán. El tema de la Junta Central Electoral, reverendo Fidel Lorenzo Merán, sigue caliente, vamos por decir un término llano. Los partidos no se ponen de acuerdo, el PRD y el PLD, con relación a cuál es la solución que debe tener el impasse actualmente en torno al centro de cómputos. ¿Cuál es la sugerencia que pudiera hacérsele a esas organizaciones para tratar de subsanar esas crisis que se torna, es una crisis entre dos partidos políticos, pero que abarca una rama institucional, como es ese gran árbitro del proceso electoral que es la Junta? Mira, el problema de la Junta, yo me he preguntado que a veces no entiendo cuál es el interés de mantener a toda la sociedad enfocada sobre algo que para mí a nivel técnico sería algo sencillísimo. Pero los partidos se han empeñado, tal vez ellos tienen algún interés en que toda la atención nacional esté puesta sobre la Junta y no sobre algunos otros tópicos de la vida nacional o aspectos políticos, ¿no? Aquí se ha querido partidarizar todo, y eso nos está haciendo un daño grande a la sociedad. Aquí prácticamente ya nadie es neutral, ya nadie es imparcial. Si tú te fijas, los gremios de la República Dominicana ya todos están identificados políticamente. Se presenta la selección en el Colegio de Abogados, una plancha del PRD, una plancha del PLD. Se presentan las elecciones en el Colegio Médico, una plancha del PRD, una plancha del PLD. Señores, pero aquí no hay espacio para lo neutral. Aquí no hay espacio para la imparcialidad. O sea, esta sociedad se está poniendo muy difícil en ese sentido. Incluso se le falta el respeto a la dignidad del ser humano. Porque yo entiendo que cuando tú te afilias a una institución, tú no te afilias buscando una representación política. Te afilias buscando una representación de tus intereses como profesional o como técnico, ¿verdad? Pero la Junta Central ha pasado lo mismo. O sea, la hemos dejado en manos de los partidos políticos. Y entonces después vive el tirijala de que este es de tal o cual parcela política, pero todos los que están ahí son políticos y pertenecen a una parcela política. Entonces es difícil tú plantear que la Junta Central coloque a algún técnico que no tenga alguna simpatía política, porque si sus
Si sus árbitros están identificados políticamente, pues es muy difícil pretender tener un árbitro en uno de los departamentos que no sea político también. Ellos deben ponerse de acuerdo, pero eso deben resolverlo ellos y no involucrar a toda la sociedad en esa discusión y en el tema de si un técnico del centro de cómputo, eso no es el idóneo. Siempre va a haber un cuestionamiento con el próximo que pongan. Es difícil porque, bueno, no me van a pedir a mí como Consejo Dominicano de Unidad Evangélica que sugiera un técnico para el centro de cómputo. Siempre se lo van a pedir a ellos, a los partidos políticos, que den su aprobación o que lo sugieran. Y el prejuicio aquí está que todo el mundo está parcializado con algún sector, alguna parcela política de la vida nacional. Yo sí entiendo que urge que se solucione el tema. He visto muy mal también la actuación del presidente de la Junta en términos de estar respondiendo, ¿no?, en términos políticos a los partidos. Yo entiendo que su posición debe ser una posición de árbitro y como juez, lo que nosotros nos han enseñado es que los jueces hablan por sentencia, ¿no? Pero no puede estar todos los días en el periódico respondiéndole a tal o cual candidato político sobre la discusión de un problema interno de la Junta Central Electoral. Y los jueces de la Junta deben abstenerse de estar haciendo ese tipo de cosas. Si van a resolver, que resuelvan ahí adentro, que se reúnan con los partidos políticos, tomen la decisión y la anuncien al pueblo, pero no en ese dime y direte, en ese debate diario en los medios de comunicación, que entonces lo descalifica porque abiertamente le dice al pueblo en qué lado está cada uno y por qué están peleando. El tema de la transparencia también aflora y se debate con mucha frecuencia, con mucha exigencia, obviamente, porque un ciudadano que sienta que el Estado debe responderle, debe exigirle transparencia. ¿Cómo usted enfoca este tema y cuál es la recomendación que pudiera hacerse para que haya una mayor apertura, mayor transparencia en el manejo del Estado y que realmente haya una respuesta acorde con las exigencias de la ciudadanía? Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos un Estado con un concepto bien raro. Aquí no se asume el concepto de servidor público. Aquí tenemos un sistema político que nos lleva cada 4 años a unas elecciones y cuando vamos a esas elecciones es como que le estamos firmando un acto de donación a los políticos para decidir sobre el destino de la nación. O sea, los políticos aquí asumen cuando llegan al poder que los recursos del Estado son de ellos y que a los ciudadanos comunes cualquier derecho que se nos garantice es un favor que se nos hace. ¿Entiendes? Lo hacen todo, lo hacen desde el municipal, el legislativo, hasta el poder ejecutivo. Ese es el concepto, que cuando tú le tocas la puerta, tú estás molestando, tú estás pidiendo, pero no solo con los individuos, también con las instituciones. Por ejemplo, las iglesias evangélicas resuelven un gran déficit del Estado. Y cuando hablo del Estado es porque es algo generacional, no estoy hablando que es de este gobierno, es del Estado. Nosotros asumimos una gran cuota en temas de educación, por ejemplo, pero a nosotros no se nos pagan los maestros, ni se nos dan facilidades para la ampliación de los espacios físicos, aunque estamos dando un servicio que le corresponde al Estado darlo. Sin embargo, si llegamos al Ministerio de Educación y tocamos la puerta, nos miran como los que están molestando o los que están pidiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, el concepto del servidor público es que su cartera es de él y que él no tiene que rendir cuenta. Por eso, Otoniel Bonilla se le ha visto muy difícil, porque ha elaborado uno y otros expedientes y no ha encontrado manera de procesarlo en los tribunales. Y nadie ha ido preso y nadie ha devuelto lo que le ha robado al Estado a través de los años. Entonces se va haciendo una cultura donde borrón y cuenta nueva, y entonces el servidor público no tiene ese concepto y ese sentido de la transparencia. Ahora con este proceso, ¿no?, anticorrupción y de transparencia, algunas instituciones han avanzado,
como Ministerio de Hacienda, es una de las que más ha avanzado, y otros departamentos del Estado. Pero hay otros sectores que se han negado, que tú no logras avanzar en términos de ver cómo gastan los recursos, cómo los invierten, cómo asignan los proyectos y cómo se manejan las comisiones y todas esas cosas. O sea, no hay mucho avance. Por eso decía el último informe de Transparencia Internacional que hemos disminuido incluso en este año en términos de transparencia. Es un asunto de formación, es un asunto de formación. Yo entender que si yo soy un mayordomo, un administrador de los recursos públicos, no son míos. Y yo tengo que dar cuenta y debo ser carta abierta para que cualquiera que quiera penetrar y ver a dónde van los fondos, cómo se usan los recursos, en qué se gastan, pueda hacerlo, porque es un bien del pueblo, es un bien de la nación, no es un patrimonio particular de nadie. Aquí hay un concepto muy erróneo, aquí se abusa de la dignidad del ser humano, porque se le niegan derechos y entonces después lo insultan dándole cositas y haciéndole creer que le están haciendo un regalo de su bolsillo o de su propio patrimonio, cuando es más bien algo que le pertenece, porque es de la nación, es del Estado. Para nosotros ha sido más que un gran placer y un honor tenerle aquí en Esferas de Poder para orientar a esa ciudadanía, hablarle con toda la propiedad y autoridad que tiene una persona como usted, que contribuye tanto con el avance social, poner ese granito de arena para que tengamos una sociedad mejor. Esferas de Poder tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Para comparecer, para permitir la comparecencia de personalidades como usted, que van a orientar, a aportar, a sugerir soluciones a un determinado problema social, político o económico del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.